Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este su espacio Silvia en Perspectiva. En la tarde de hoy tendremos una interesantísima entrevista que ustedes no se deben perder con el magistrado César Ernesto Salazar Grande, salvadoreño. Así es que vamos a tener ese plato fuerte, como también las demás secciones que caracterizan nuestra revista semanal de variedades. Silvia García estará con ustedes en esta hora. Acompáñenos. En Silvia en Perspectiva, un breve comentario de interés. Felicitamos al ministro de Turismo, David Collado, tras haber recibido el pasado miércoles en Filadelfia, Estados Unidos, un premio que declara a República Dominicana la mejor isla del Caribe como destino turístico. El prestigioso reconocimiento fue otorgado en los premios Leisure Awards por parte de lectores de la Global Traveler. Un nuevo premio que pertenece a toda la gente que día a día recibe al turista con su sonrisa y amabilidad única. Mi gente de República Dominicana, afirmó el ministro Collado, al tiempo de agradecer la distinción recibida. Este premio de Leisure Awards se suma a la cadena de reconocimientos que ha recibido el país por su historia de éxitos en el turismo en los últimos 3 años. Entre dichos reconocimientos se destaca el de la Organización Mundial del Turismo, OMT, que declaró a República Dominicana como el primer país del mundo en lograr la total recuperación tras la pandemia de la COVID-19. Felicidades al ministro de Turismo, a todo su equipo y al país, por supuesto, porque tal y como él ha manifestado, es un premio de la República Dominicana, es un premio de todos nosotros. Continuando con las informaciones, les contamos que el Pleno de la Junta Central Electoral emitió ya la proclama que deja abierta la precampaña política a partir del 2 de julio, o sea, de mañana domingo, en las provincias, municipios y distritos municipales del país, para los aspirantes a cargos de elección popular que participarán en los comicios internos de las organizaciones políticas para cubrir las posiciones a ser disputadas en el certamen del 2024. La Junta Central Electoral también estableció el tope de gastos para las precandidaturas y los montos que pueden recibir como contribuciones individuales realizadas por particulares. Establece que los aspirantes que concurran a primarias u otras modalidades deberán someterse al régimen de tope de gastos establecidos en la Ley 3318 y, por tanto, deberán realizar una declaración en la que identifiquen el origen de los recursos y detalles de gastos. Dispone que la declaración de los gastos de precampaña y el registro contable de los mismos será responsabilidad de cada aspirante bajo la supervisión de la Junta Central Electoral a través de la Dirección Especializada de Control Financiero y mediante el uso de una aplicación informática disponible en la página web denominada Sistema de Fiscalización Financiera CIFE. Indica que los gastos de precampaña estarán sujetos a los valores o montos establecidos en el artículo 42 de la Ley 3318 en función de los electores hábiles inscritos en el registro electoral al 21 de junio de 2023, ascendente a 8.075.316. Los aspirantes presidenciales pueden gastar un tope de 70 pesos por cada inscrito en el padrón de electores a nivel nacional. A la senaduría y diputaciones, 60 pesos por cada inscrito a nivel de la provincia o circunscripción. Mientras, para la alcaldía, el tope de gasto es de 50 pesos por cada inscrito en el padrón de electores a nivel municipal, a regiduría y vocalía 25 pesos y a directores de distritos municipales
100 pesos. Y el Partido Revolucionario Dominicano PRD, que preside el ingeniero Miguel Vargas Maldonado y que en la Secretaría está doña Pei Cabral de Peña Gómez y Ramón Arnaldo Pimentel, el joven Ramón Arnaldo en la Secretaría Nacional de Organización, han continuado en todo el país sus eventos de cara al fortalecimiento del Partido Revolucionario Dominicano a las elecciones del 2024. Y precisamente en la mañana de hoy sábado, pues la Comisión Presidencial del PRD estuvo reunida en la Casa Nacional, donde pudieron debatir y conocer algunos temas de interés nacional y del Partido Revolucionario Dominicano. Mediante el decreto número 273-23, el presidente Luis Abinader creó la Comisión de Revisora de Contratos relativos a la disposición de terrenos propiedad del Consejo Estatal del Azúcar, CEA, con el objetivo de revisar los contratos suscritos por esta institución y pendientes de ser remitidos al Congreso Nacional para su aprobación definitiva. Se trata de contratos suscritos por el CEA con anterioridad a la entrada en vigencia del decreto número 268-16, el cual prohibió a partir del 27 de septiembre del 2016 la venta de terrenos propiedad del organismo. De Cultura tenemos una nota que nos dice que el profesor meritísimo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y director del Archivo General de la Nación, doctor Roberto Casá, disertó sobre la preservación de la memoria histórica dominicana en el Paraninfo Andrés Avelino de la Facultad de Humanidades. El doctor Casá, durante su disertación, expresó que se sentía honrado y emocionado por estar presente en la UAS, en mi universidad, dice él, a la que entré en 1971 y creo que soy el más antiguo en la nómina de la Escuela de Historia. Dijo que aunque es un profesor meritísimo y por tal razón un profesor pasivo de la Facultad de Humanidades, he tratado de mantenerme vinculado con ella porque de los 77 años que lleva la facultad, he corrido con ella durante 52 años. Excelente, la verdad que es una lumbrera el doctor Casá. Donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale a los rincones. Donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones. Hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones. Su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón. Llegar a la tercera edad es un logro que se encuentra asociado a requerimientos de nutrición, salud y vivienda para garantizar una vida plena. Bajar el costo de la vida, mejorar los servicios de salud, garantizando pensiones justas y dignas, además de facilitar las ayudas para quienes más lo necesiten, es una política distinta para mejorar la calidad de vida de la población mayor. El control y la transparencia permiten un mejor aprovechamiento de los recursos y una estabilidad financiera que aumenta la productividad de las instituciones. Para el sector público, las normas básicas de control interno NOVASI constituyen el marco de referencia de los procedimientos y reglamentos que hacen posible ese control y transparencia para la correcta administración de los bienes públicos que son patrimonio de todos los dominicanos. Contraloría General de la República. Más control, eficiencia y transparencia.
César Ernesto Salazar Grande, abogado, con estudios superiores en el Consejo General del Poder Judicial Español, Universidad Rafael Landívar de Guatemala y Universidad Carlos III de Madrid. Magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia, presidente mayo 2016 a junio 2017, julio 2019 a junio 2020 y julio 2022 a junio 2023. Asesor legal de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana 2003-2016. Árbitro del Centro de Resolución de Conflictos de la CIECA y de CAFTA 2013-2016. Profesor de cursos de posgrado de Derecho Comunitario e Integración Regional en universidades de Centroamérica, Chile y España. Con nosotros, señores y señoras, el magistrado César Ernesto Salazar Grande. Aquí está con nosotros el magistrado César Ernesto Salazar Grande, a quien habíamos promocionado en todas las redes sociales y sabemos que ustedes están esperando esta entrevista por el tema, por los grados, títulos que tiene el magistrado y sobre todo por la posición que en estos momentos ocupa como presidente de la Corte Centroamericana de Justicia. Buenas tardes, magistrado César Ernesto. Bienvenido a Silvia en Perspectiva. Por fin, magistrado, aquí está en Silvia en Perspectiva. Así es, muy buenas tardes. Un saludo especial a la audiencia de Silvia en Perspectiva y a todas las personas que miran este programa en los diferentes países que llega a la audiencia de Perspectiva. Y sí, por fin estamos en este momento, en este espacio, en el cual pues nos interesa de manera particular los aspectos de la integración centroamericana y de República Dominicana en especial. Así es, de eso pues vamos a hablar en estos minutos que tenemos disponibles en este medio de comunicación. Magistrado, a sabiendas de sus amplios conocimientos como experto en el tema del derecho comunitario, ¿podría usted por favor contarnos sobre los órganos comunitarios? ¿Cuáles tenemos en la región? ¿En qué consisten estos órganos? ¿Por qué un parlamento centroamericano? ¿Por qué, magistrado, una Corte Centroamericana de Justicia? Cómo no, con mucho gusto. Recordémonos que la integración centroamericana tiene 3 periodos distintos. Hablamos de del periodo de los esfuerzos precedentes al proceso de la integración centroamericana, que viene desde 1958, donde se crearon ya instituciones como el BCIE, el Banco Centroamericano de Integración Económica, que ya está aquí en la República Dominicana, magistrado. Es correcto, pero se creó prácticamente en los esfuerzos precedentes al proceso de integración centroamericana. Y luego está el proceso de la paz firme y duradera, donde se crea el Parlamento Centroamericano en 1987, pero también están los órganos creados a partir de la vigencia del Protocolo Tegucigalpa de 1991. Entonces tenemos 3 periodos prácticamente de creación de órganos y de instancias del SICA, y es importante tomar en cuenta esto porque cuando un país se adhiere a una comunidad de Estado como es el sistema de la integración centroamericana, prácticamente ese país signatario es respetuoso del acervo jurídico comunitario, tanto de los 3 periodos que he mencionado, no solamente el protocolo de Tegucigalpa. Es así como vemos que República Dominicana ya es parte del BCIE, pero también es parte del Parlacen y también es parte del SICA, donde se crean pues órganos de decisión, órganos también de control o de interpretación correcta del protocolo de Tegucigalpa y sus instrumentos complementarios y derivados. Entonces tenemos una comunidad de derecho en la que República Dominicana se incorpora, se adhiere
de manera progresiva, es decir, República Dominicana no se diera así de un solo golpe, sino que ya República Dominicana desde 1991 ya formaba parte de lo que era el Comité Regional de Instituciones de Agua Potable, que en ese momento se llamaba CAPRE, ahora FOCAR APS, ¿verdad? También formaba parte de OIRSA, del organismo regional de temas agrícolas, agropecuarios. También formaba parte del CORECA, que era el Consejo Regional de Cooperación Agrícola. Es decir, República Dominicana se viene incorporando de manera progresiva en las instancias, en las instituciones. Después, en 1997, se convierten en miembros observadores del Parlamento Centroamericano y también de la Alianza para el Desarrollo Sostenible. Bueno, ¿y qué más? También hay que ver la vertiente económica de República Dominicana, porque República Dominicana desde 1998 suscribe un tratado de libre comercio con Centroamérica, donde se incrementan las exportaciones e importaciones de República Dominicana y Centroamérica. Pero es importante tomar en cuenta que desde entonces República Dominicana viene homologando requisitos arancelarios y no arancelarios en ese proceso de integración económica con el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, pero después, en el 2000, me parece 4, se suscribe el CAFTA-DR, ¿verdad? En la que participa República Dominicana y Centroamérica y vuelve al proceso de homologación arancelaria y también no arancelaria de los productos originarios de República Dominicana y Centroamérica. Precisamente en marzo, abril, se estuvo debatiendo bastante el tema del DERECAFTA, precisamente el Tratado de Libre Comercio, si Estados Unidos, Centroamérica, sobre todo con el tema del arroz. Usted que ha estado pues incursionando y que fue un asesor, diríamos, de este tratado del DERECAFTA, de los acuerdos comerciales entre Centroamérica y República Dominicana, ¿qué nos puede decir? ¿Es posible que haya una revisión o se continuará normal como hasta ahora pues se ha venido llevando a cabo? Sí, los procesos son siempre son indefinidos, es decir, no tienen un plazo establecido de final de tratado. ¿En qué tiempo hay que renovar o que hay que hacer reformas? No. Es decir, el libre comercio es un conjunto de normas que permiten a los estados homologar requisitos sanitarios y otros requisitos para que haya un libre comercio entre los estados que lo suscriben. Y en ese sentido es un proceso de perfeccionamiento en el cual todos los países que están dentro del convenio van como homologando esos requisitos, eliminando aranceles y homologando requisitos sanitarios y fitosanitarios, entre otros no arancelarios, a efecto de que puedan circular los productos. Entonces, ninguno de los tratados se ha perfeccionado, es decir, están en proceso de ir en ese trámite de homologación. Más sin embargo, pues ya hay un intercambio comercial grande o mejorado o ampliado sobre la base ya de los acuerdos comerciales, tanto en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica como en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, DERECAFTA, ¿verdad? Es decir, estamos en ese proceso y van a continuar igual. No creo que haya una reforma inmediata porque, como te comento, no hay un perfeccionamiento todavía de las primeras etapas de libre comercio. Algunos economistas establecen que hay desigualdades que por quizá la magnitud, en el caso sobre todo Estados Unidos, República Dominicana, Estados Unidos es un país compuesto por unos 52 estados, 51, ¿verdad? Entonces es muy grande. Y entienden que hay una desigualdad en cuanto a lo que República Dominicana puede transportar, importar
exportar hacia Estados Unidos y de Estados Unidos acá. Entonces, ahí es que establecen que existe una gran desigualdad y que por más que se trate de alcanzar esos niveles, no es tan fácil, para no decir imposible, ¿verdad? Bueno, no, para mí es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque lo que hacemos en un tratado de esta naturaleza es el ir disminuyendo las discriminaciones que existen para los productos nacionales o centroamericanos con Estados Unidos. Y además de eso, existe en teoría económica lo que se llama que una unidad económica grande como es Estados Unidos con más de 300 millones de habitantes, es una unidad económica en el cual una unidad económica pequeña con 16 millones de habitantes tiende a ganar porque tiene mucho más, o sea, República Dominicana y Centroamérica unidas hacen 60 millones. Esos 60 millones tienen mucho más oportunidad de comerciar, es decir, nuestras unidades económicas tienen más oportunidad de comerciar con una unidad económica mucho más grande, porque son 300 millones de habitantes y tenemos mucho más posibilidades de vender nosotros que ellos, porque ellos pueden vender acá. Tienen mayor consumo. Es correcto. Entonces, en teoría económica es al revés, es decir, al eliminar discriminaciones ellos para nosotros se nos amplía un mercado de 300 millones de habitantes. Al eliminar discriminaciones nosotros de ellos tienen un mercado más pequeño que es de 60 millones de habitantes. Es decir, económicamente depende de que nosotros seamos competitivos, de que tengamos posibilidades y medios, que en este caso como integración podemos, es decir, lo que un Estado no puede, lo podemos hacer de manera conjunta más efectivamente. Hablamos de transporte, hablamos de cierto tipo de facilidades en el comercio que nos podrían permitir cierta competitividad y por lo tanto llevar esas mercancías o tener un comercio en el cual no vamos a perder, ¿verdad? Es decir, es al revés. Bueno, mire, magistrado, vamos a volver a los órganos, pero muy específicamente a la Corte Centroamericana de Justicia, que usted preside en estos momentos y que, como decíamos al introducir su presentación, pues ha presidido en varios periodos. En esta etapa es el último, ¿verdad? En esta etapa que culmina ahora en este mismo mes, ¿verdad que sí? De junio, precisamente. Sí. Precisamente. Y quisiéramos saber, magistrado, ¿cuáles países forman parte de la Corte y por qué otros países como República Dominicana no está formando parte de esta Corte? ¿Qué falta? ¿Qué ha pasado? ¿Y quiénes también? Voy a hacerle varias preguntas para que usted pueda ser amplio ahí. ¿Quiénes pueden demandar ante la Corte Centroamericana de Justicia? Hay que tomar en cuenta que cuando el proceso de integración centroamericana se constituye a través del protocolo Tegucigalpa, se constituye con la ratificación de cuando menos 3 estados. ¿Por qué? Porque querían dejar que los estados que aún no estuvieran preparados para incorporarse al protocolo, pues darles tiempo, pero ponerlo en vigencia inmediatamente cuando 3 estados sí estuvieran de acuerdo, porque interesaba como plan de desarrollo. ¿Desde cuándo está la Corte Centroamericana, magistrado? ¿Cuándo se fundó? Desde 1993. Por eso es que el convenio de estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia corre la misma suerte que el protocolo de Tegucigalpa. Es decir, ha pasado un año de constitución, de suscripción del protocolo de Tegucigalpa, cuando ya se estaba firmando el protocolo, el convenio de estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia con la misma regla. Es decir, va a entrar en vigencia con 3 estados. Recordémonos que en ese momento solo eran 6 países miembros. No estaba República Dominicana, no estaba Belice. Entonces, la regla de 3 era prácticamente la mitad de los estados miembros, ¿verdad? Además, corría la suerte del protocolo y por lo tanto
con 3 Estados miembros entró en vigencia la Corte Centroamericana de Justicia. Pero igual que la misma suerte que el protocolo, se esperaba que los demás estados se incorporaran de manera progresiva a la Corte Centroamericana de Justicia, lo cual pues no ha sucedido porque tiene que ver un poco con esa madurez política de los estados de conceder a un organismo jurisdiccional la posibilidad de controlar la interpretación y aplicación de los instrumentos jurídicos en el ámbito de una comunidad de estados. Entonces, por ejemplo, en el caso de República Dominicana tenemos claro una sentencia, una consulta preceptiva de constitucionalidad del protocolo de Tegucigalpa, donde República Dominicana dice, sí, es constitucional el protocolo de Tegucigalpa y es constitucional la Corte Centroamericana de Justicia, porque ellos analizan ese aspecto. Y con la reforma que República Dominicana hizo de la Constitución, el 2010. de 2010, donde hay una disposición que dice que República Dominicana podrá suscribir tratados que conlleven la creación de organismos con competencias supranacionales o comunitarias, ¿verdad? Esa disposición prácticamente da un espaldarazo total al proceso de integración centroamericana, y República Dominicana realmente podría incorporarse prácticamente inmediatamente a la Corte Centroamericana. Guatemala ya ratificó el convenio y lo que se requiere para que los magistrados formen parte de la Corte Centroamericana de Justicia es que paguen la cuota de la Corte, y la Corte Suprema de Justicia de cada país nombre a los magistrados, que son 2 propietarios y 2 suplentes, ante la Corte Centroamericana de Justicia. Es decir, es un tema de que puede pasar de un día para otro. Creo que entonces ha faltado voluntad política para ello, magistrado. Entonces, sí. Eso no quiero comprometerlo a usted, ¿verdad? Pero Silvia García sí lo dice. Sí. Entiendo que ha faltado voluntad política. Bueno, hay una expresión que se utiliza mucho en la integración de las 2 velocidades. Es decir, hay una diplomacia jurídica mediante la cual los estados centroamericanos han querido dejar que cada país vaya asumiendo los compromisos de integración de acuerdo a sus posibilidades, tanto políticas como financieras y económicas, ¿verdad? Entonces, esto quizás ha influido en dejar mucho espacio sin cumplimiento al protocolo de Tegucigalpa, porque hay que ser claros que tanto el Parlamento Centroamericano como la Corte Centroamericana de Justicia están creados, bueno, en el caso del Parlamento del convenio constitutivo, pero están inmersos en el sistema de la integración centroamericana en el artículo 12 del protocolo de Tegucigalpa. Es decir, ahí se le da la competencia a la Corte en el protocolo de Tegucigalpa, que es el responsable de la interpretación, de velar por la correcta interpretación y aplicación del protocolo de Tegucigalpa y sus instrumentos complementarios y derivados, y del Parlamento Centroamericano, que es un órgano político de discusión sobre los problemas y sobre las necesidades de la integración centroamericana. Ahí está en el protocolo. Sí, magistrado, cuando retornemos de esta pausa que la vamos a hacer muy breve, entonces entraremos a hablar un poco más del sistema de la integración, de cuánto ha progresado ese proceso en nuestra región. Vayamos a una pausa y retornamos de una vez. La Cámara de Diputados dedicó la semana a estudiar más de 30 iniciativas de ley, así como a realizar descensos, con el propósito de continuar actualizando el marco jurídico del país. La Comisión Especial de la Cámara de Diputados, designada para investigar el conflicto en la Cámara de Cuentas, aprobó un informe en el cual recomendó al Pleno del órgano legislativo un juicio político a los integrantes del órgano de control por faltas graves encontradas durante la investigación realizada a los mismos. Mientras que Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, participó en la reunión de Global Pension Program 2023 en Washington, junto al ministro de Trabajo Luis Miguel de Camps, donde abordaron el tema del diseño de sistemas de pensiones para enfrentar los desafíos de la informalidad laboral.
La Comisión de Justicia trabajó con el proyecto de ley de Código Penal y la de contratos se trasladó a Mano Guayabo para la evaluación de contratos de ventas de terrenos. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Tener una vivienda digna es la aspiración de cada familia dominicana. Es momento de crear una política distinta de construcción de viviendas, con incentivos fiscales a proyectos habitacionales de iniciativa privada, financiamiento a tasas preferenciales y medidas para abaratar los costos de los materiales de construcción. Así, disminuimos el déficit habitacional, impulsamos el sector inmobiliario y dinamizamos la economía. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Echamos a la pausa. Decíamos que al entrar pues íbamos a abundar un poco más en cuanto al proceso de integración propiamente dicho. ¿Cómo ve usted que ha marchado este proceso? ¿Se ha logrado plenamente? ¿Podemos lograr mucho más? Y parto de que, como hablábamos en el segmento anterior, hay varios países que no pertenecen a algunos órganos del sistema de la integración, como es a la Corte Centroamericana, como es al Parlamento Centroamericano, y entonces de un todo entendemos que forma parte de lo que sería un pleno proceso, o ya la culminación de la integración en Centroamérica. ¿Qué nos dice? Podemos hacer más. Esa es la palabra clave. Podemos hacer más. Es decir, sí hay logros en el proceso de integración centroamericana, hay resultados objetivos en beneficio para los centroamericanos. Hablamos del transporte aéreo, hablamos del transporte marítimo, estamos hablando también de un mercado eléctrico activo, hablamos de una política de salud en compra de medicamentos conjuntos, hablamos de política de género, ¿verdad? Hablamos de muchos aspectos como los económicos de libre comercio, hablamos muchos aspectos sociales también que están en este momento dando beneficios a Centroamérica, no solamente beneficios económicos, sino también beneficios intangibles, porque realmente la existencia de un Parlamento Centroamericano hace que participen las corrientes políticas de los diferentes estados en un solo organismo donde se discuten los asuntos políticos, sociales y económicos de la región centroamericana. Eso es un valor intangible porque eso nos lleva a una paz en la región. Es decir, es difícil que haya un conflicto entre nosotros cuando hay un parlamento donde se discuten los problemas comunes y se buscan las soluciones comunes. Por eso yo creo que... ¿sí? Sin embargo, magistrado, en el aspecto de los cielos abiertos, por ejemplo, que se habla mucho del tema que usted mencionó ahora, como, ¿verdad?, la parte aérea, ha surgido en República Dominicana una nueva línea aérea, Arayet, ciertamente, va directo, los costos están menores, siempre y cuando pues se procure el boleto aéreo con un tiempo prudente. Sabemos que hay otra línea que es la que más viaja hacia Centroamérica, me refiero. Vemos que en Europa, por ejemplo, sí existe esta disposición de los cielos abiertos porque
desde España a Italia, por ejemplo, a Francia o a Grecia, usted puede con un boleto a muy bajo costo, $80, $100, $150, transportarse a uno de esos estados que forman parte, estados Schengen, como le llaman. Pero aquí no sucede igual con el proceso de integración en cuanto a esa parte, magistrado, porque, mire, le voy a poner un ejemplo. Se resolutó en el Parlamento Centroamericano que vamos a sesionar en Nicaragua en el mes de agosto. Inmediatamente la Asamblea Plenaria resolutó en ese sentido, nos pusimos a buscar esos boletos para ir en agosto. Y está costando $1,094 al día de antes de ayer, magistrado. $1,094 de República Dominicana a Nicaragua. Entonces decimos, realmente, en ese, ahí hay una falla. No hemos logrado totalmente esto de acaparar, de tener el costo más bajo o un verdadero espacio de cielos abiertos. ¿Qué nos dice en ese sentido? Aún Arayet, y debo destacar, y podemos mencionarla y hasta que le sirva de promoción a Arayet, porque ciertamente ha venido a tener esos vuelos directos, no vuela a Nicaragua ni vuela a Honduras, entonces ahí tenemos esa debilidad que nos está presentando ahora esto. Sí, vuelvo a repetir que la integración sigue siendo de carácter progresiva y gradual, ¿verdad? Es decir, siempre vamos hacia adelante y de manera gradual, es decir, paso por paso. En este momento, la Corporación de Navegación Aérea, COSESNA, solamente forman 6 países, incluso Panamá no está dentro de esta corporación. Panamá prácticamente administra los cielos todavía compartido con Colombia. Y nosotros en Centroamérica tenemos por IATA Internacional cierta administración de Cancún y de Colombia. No así, por ejemplo, República Dominicana no tenemos una administración conjunta. Ahora, los costos tienen que ver con una tasa que se cobra de navegación y seguridad aérea. Es decir, en los cielos de Centroamérica, cuando un avión pasa por el cielo, por el espacio aéreo centroamericano, es COSESNA la que da la navegación y da la seguridad aérea. Es decir, ahí hay un cobro de tasas por eso. Y cuando baja a partir de los 2,000 pies, es el país de donde va a aterrizar el avión que cobra cierto tipo de tasas o impuestos a ese avión. Entonces, no decía una línea aérea, no, es que los impuestos que cobran en tu país son muy caros, nos decían. Sí, no, definitivamente es un tema que, es decir, ya tenemos la reglamentación y tenemos 20 estaciones de radar, si no me equivoco, y otros de acercamiento en cada pista. Eso es un fruto de la integración, es decir, tenemos una administración propia como sistema de integración. ¿Qué es lo que falta? Bajar los precios de los vuelos, es decir, habrá que buscar cómo beneficiar al ciudadano común centroamericano sobre la base de lo que ya tenemos, porque definitivamente de eso es lo que se trata. Y Silvia, te da mucha razón en eso. Y eso interrumpe inclusive el crecimiento del turismo entre nuestros países, que pudieran ir, ¿verdad? Otra cosa son los visados también, que por ejemplo en Europa, y tengo que mencionarlo, pero tienen ahí una comunidad de unos 26, porque eran 27, ¿verdad? Y salió un país, de unos 26 países donde con una sola visa que se obtenga se puede transportar uno, dirigir a esos 26 países. Aquí no sucede igual. Incluso recientemente Guatemala pues colocó nueva vez el visado a República Dominicana para cualquier persona. Sabemos que hay temas que se están tratando en ese sentido. Sabemos que había una tal vuelta que se estaba llevando a cabo y que eso también incidió bastante en que Guatemala tomara esa medida, pero creo que hace falta un poco más de esa integración entre nuestros gobiernos, porque al final va a depender de los gobiernos y de los congresos
nacionales para lograr todas estas prerrogativas que debe traer el sistema de integración, como esa licencia única para conducir, como la homologación de título y así, entre muchas otras cosas más que por supuesto usted maneja mucho más que esta servidora porque tiene todo el tiempo trabajando en ese proceso de integración. Pero quiero volver a la Corte, magistrado, y perdone. Quiero volver a la Corte porque se nos quedó, creo, un interrogante que le hacía en el sentido de quiénes tienen potestad, quiénes pueden demandar ante la Corte Centroamericana de Justicia y si los países que no son miembros pueden hacer uso de esta Corte Centroamericana. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, un tribunal de una comunidad de estados es muy distinto a un tribunal internacional. Es decir, tiene las dos calidades porque se nace mediante un tratado internacional, como es el Convenio de Estatuto de la Corte, pero tiene la diferencia que en este ámbito comunitario, dado que las normas, como veníamos explicando desde el inicio, inciden en no solamente en los estados, sino que también en las administraciones nacionales, también inciden en los órganos del SICA, pero también en las personas naturales y jurídicas que forman parte de los países. Por lo tanto, la Corte Centroamericana de Justicia puede recibir demandas no solamente de los estados, de las administraciones nacionales, de los órganos del SICA, sino también de personas naturales y jurídicas, que como les digo, este tipo de competencias no lo tiene un tribunal internacional normal, ¿verdad? Entonces, este es un tribunal muy parecido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y también al de la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, la tutela judicial de la Corte Centroamericana va sobre toda la población de Centroamérica. Incluso, como les decía, cuando los 6 países deciden poner en vigencia la Corte, suscribir el convenio de estatuto y dicen en el convenio que entrará en vigencia con 3 países, ya los 6 países están aceptando que la Corte entraba en vigencia con 3 estados. O sea que los 6 países que lo firmaron dijeron que empiece la Corte con 3 estados. ¿Qué quiere decir eso? Que además de que el protocolo la crea, en lo cual los 8 países son miembros ratificados y han ratificado, además de eso dicen con 3 países va a entrar en vigencia. ¿Qué significa eso? Que hoy por hoy la Corte Centroamericana de Justicia puede tutelar tanto a ciudadanos de República Dominicana, Belice, Panamá, aunque no sean miembros de la Corte, como también a los estados que no son parte o a las administraciones nacionales. De hecho, ya tutelamos a una persona de República Dominicana. Es decir, restituimos su derecho en un juicio por despido y restituimos a la persona que era de República Dominicana, que imagínense ustedes que una nacional de República Dominicana viviendo en El Salvador, con notario salvadoreño, con representante en Nicaragua, logra una tutela judicial de la Corte Centroamericana de Justicia. Es decir, qué bueno que insistimos en conocer esa parte porque es sumamente interesante saber que los ciudadanos comunes que se pueden ver afectados en el país donde residen pueden acudir ante la Corte Centroamericana de Justicia y pues conocer su demanda y si tiene el justo derecho, ¿verdad? Obtener entonces una sentencia a favor. Qué bueno. El tiempo se nos termina, magistrado, se nos termina el tiempo, pero no quisiéramos concluir esta entrevista sin hablar un poco de los cuestionamientos a los órganos, en especial a los parlamentos, en este caso al Parlamento Centroamericano, a los parlamentos en el mundo, el centroamericano porque nos compete a nosotros como región centroamericana y República Dominicana, pero están los parlamentos también en Latinoamérica, como por ejemplo en el Mercosur, que está el Parlasur y que inclusive se ha estado cuestionando en diversos aspectos a este parlamento. ¿Cuál es su opinión? Porque
a mi parecer, hay mucha insensatez también. La gente no investiga lo que debiera investigar, no se instruye de las cosas que provienen de esos parlamentos y que son en beneficio de la gente. ¿Cuál es su opinión? Específicamente el Parlamento Centroamericano, que es el que más nos interesa, porque el Parlamento Centroamericano participó en el proceso de paz y firme y duradera de Centroamérica y participó en la construcción de un plan de desarrollo que decantó en la suscripción al final del protocolo de Tegucigalpa en 1991. Es decir, no podemos negar el aporte que el Parlamento Centroamericano hizo al proceso de la integración centroamericana en esa etapa. Y ahora tampoco podemos negar la importancia que puede tener un parlamento con miembros, diputados de diferentes corrientes políticas de 8 estados. Bueno, en este caso son 6 estados miembros, ¿verdad? De 6 estados en lo que se juntan esas ideas políticas, ese patrimonio político de cada país, a discutir problemas, a discutir necesidades de Centroamérica, pero sobre todo a evitar un conflicto, a evitar relaciones inusuales entre los estados fronterizos y en este caso entre Centroamérica y República Dominicana. Es decir, recordémonos que los diputados, miembros del Parlamento Centroamericano, van a su seno legislativo nacional y ellos pueden ser representantes del SICA y decir qué necesidades tenemos dentro de los países y hacer esa conectividad, esa coordinación de Parlamento Nacional, Parlamento Regional, a efecto de también ayudar a cumplir los objetivos del proceso de integración centroamericana. Por lo tanto, yo no le veo más que algo positivo al Parlamento. Recordémonos que ni el Parlamento Europeo tiene facultades legislativas directas. Ellos tienen un sistema de cooperación cuando no hay acuerdo entre el Consejo y la Comisión, pero el Parlamento también puede hacer esa función de cooperación, es decir, dar un dictamen político sobre la necesidad que hay de adoptar una norma o conciliar de alguna manera con los órganos del SICA. Yo más bien creo que es un tema de tiempo, es un tema de madurez política, es un tema en el cual los estados tienen que entender que estamos en una comunidad de derecho y que tanto tiene posibilidad de opinar el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores como lo tiene el Parlamento Centroamericano y en el caso de la Corte, pues vigilar que lo que se haga esté en una interpretación y aplicación correcta de los instrumentos jurídicos. O sea, esa madurez política tiene que llegar. Muy bien, magistrado César Ernesto Salazar Grande, muchas gracias por haber dispuesto de su tan ocupado tiempo. Sabemos que está completamente con una agenda llena, con mucho trabajo, sobre todo finalizando este periodo de presidencia suyo. Usted continúa como magistrado en la Corte, ¿verdad que sí? Así es, así es. En la presidencia es que sale ahora. Gracias. Esperamos que pueda estar aquí en estudio en alguna oportunidad, ya directamente. Agradecemos, será un placer. Agradecemos el avance de la tecnología que nos conecta, ¿verdad? A través de estas plataformas, en especial esta que estamos utilizando en la tarde de hoy, de la plataforma Zoom, pero queremos tenerle en estudio aquí en República Dominicana. Con mucho gusto, para mí ha sido un placer estar aquí y sobre todo en esa doble vía de difusión del proceso de integración centroamericana. Muchas gracias, Silvia. No, gracias a usted por transmitir sus vastos conocimientos a través de esta su revista de TV, Silvia en Perspectiva. Ustedes continúen con nosotros porque hay más contenido de interés. Amigas y amigos, les tenemos una información en el orden deportivo. Domingo Germán lanza primer juego perfecto en MLB desde 2012. El dominicano Domingo Germán lanzó el primer juego perfecto en las Grandes Ligas desde el 2012 en la victoria de los Yankees por 11-0 sobre los Atléticos
la noche del miércoles en el Coliseo. Fue el cuarto juego perfecto en la historia de la franquicia y el primero desde David Cone contra los Expos en 1999. Me siento bien feliz, exclamó Germán. Bien emocionado, bien feliz, realmente no hay mucho que pueda decir. Después de permitir 17 carreras, 15 limpias en 5 innings en sus 2 salidas anteriores, Germán llegó al encuentro del miércoles con la posibilidad de hacer el tipo de historia que nadie quiere. Si volvía a permitir 7 o más rayitas, se hubiese convertido en el quinto pitcher de los Yankees, al que le hacen 7 o más anotaciones en 3 partidos consecutivos. En cambio, Germán rompió una racha de otro tipo con su noche histórica. Los Atléticos no habían sido dejados sin hits ni carreras desde el 13 de julio de 1991 en un esfuerzo combinado de 4 lanzadores de los Orioles. Esa era la racha activa más larga en las mayores. En el orden internacional les tenemos que el ministro de Defensa alemán destaca la estrecha colaboración con Estados Unidos en la ayuda a Ucrania. Según Pistorius, tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de los países de Europa del Este. El mandatario de visita en Washington también aseguró que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, podría extender su mandato al frente de la alianza militar en caso de que no se llegue a un acuerdo para su sucesor. Todo lo posible mientras sea necesario para apoyar a Ucrania. Antes nosotros éramos el flanco oriental. Hoy en día los países bálticos, Polonia y otros países son el nuevo flanco oriental. Así que es nuestra responsabilidad proteger el flanco oriental. Por eso estoy aquí sentado. Por eso estoy en Washington. Por eso estamos todos juntos apoyando a Ucrania y la seguridad de los países de Europa del Este. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva recibió el pasado miércoles a la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Melanie Joly, con la que discutió sobre medio ambiente, comercio y la necesidad de unir esfuerzos para fortalecer la seguridad y las instituciones de Haití. Joly estuvo de visita oficial en el país suramericano en el marco de la 4ª reunión del Diálogo de Asociación Estratégica Brasil-Canadá, principal mecanismo de cooperación entre los dos países. Silvia en Perspectiva, dedicado completito en la tarde de hoy para mi hermana Mari Carmen y su hijo Carlos José Papilín, que están de fiesta de cumpleaños. Mari Carmen y Carlos José, lo mismo que el doctor William Hernández Basilio, un gran colaborador de este programa que ha estado aquí en múltiples ocasiones. Así es que para ellos, muchas felicidades, que lo estén pasando súper divino este día de cumpleaños hoy sábado. Y el lunes está de fiesta de cumpleaños mi hermano Antonio Polanco Papo. Allá en Boston pues le tienen una gran fiesta, y sobre todo porque ellos están de un fin de semana festivo con razón del 4 de julio, Día de la Independencia Norteamericana. Así es que felicidades, hermano Papo, felicidades a todas y todos los que en estas fechas están celebrando su cumpleaños. Momento de información en el orden del entretenimiento. Madonna pospuso su gira
Celebration, debido a que la cantante sufre una infección bacteriana grave que le ha obligado a estar ingresada varios días en una unidad de cuidados intensivos. Ha informado hace unas horas, precisamente en el día de ayer viernes, pues su representante Guy Oasi, quien pues le ha lamentado la situación de la cantante, la destacada, la afamada cantante Madonna, quien el pasado sábado 24 de junio, la reina del pop, desarrolló una infección bacteriana grave que hizo que estuviera, pues, como habíamos dicho, ha estado ingresada en un centro de salud. Esperamos su pronta mejoría, pero toda la gira que tenía pautada en Estados Unidos y en otras partes del mundo ha sido cancelada o pospuesta, diríamos, por su situación de salud. Pronta mejoría para la Madonna. We took a holiday, oh yeah, took some time to celebrate.